El comandante Jackson Reeves estaba teniendo lo que él llamaba un día profesionalmente terrible, lo cual era mucho decir considerando que su carrera había alcanzado su punto máximo 15 años atrás cuando accidentalmente evitó una guerra al derramar café sobre un tratado que todos reconocieron como basura una vez que tuvieron que reescribirlo. Desde entonces, la Fuerza de Defensa de la Tierra lo había reposicionado hábilmente como enlace diplomático, que en jerga militar significaba que necesitábamos a alguien prescindible para las reuniones aburridas. Ahora mismo, se encontraba en la cumbre comercial trimestral del Consejo Galáctico, rodeado de 200 especies alienígenas, todas las cuales parecían sentirse personalmente ofendidas por el oxígeno. Jackson estaba sentado en la cápsula designada por la Tierra, una burbuja cromada con un ligero olor a desinfectante, tratando de averiguar si el debate de 8 horas sobre los aranceles al metano cristalizado estaba ocurriendo realmente o si se había quedado dormido y aquello era una pesadilla. Alerta de spoiler, fue real. El orador de la ocasión era Krator el Invicto. Y, sinceramente, el nombre debería haber sido la primera pista para Jackson de que las cosas estaban a punto de torcerse. Krator medía aproximadamente 9 pies de altura, tenía la complexión de un tanque, y tuvo un hijo con un tanque aún más furioso, con la piel grisácea, crestas óseas que podrían servir como abrelatas y unos hombros que sugerían que levantaba planetas en press de banca para hacer ejercicio cardiovascular. Su especie, los Bin, se había labrado un nombre como los principales conquistadores de la galaxia antes de unirse al Consejo. Y Kraractor claramente añoraba los buenos tiempos en los que podía tomar lo que quisiera. Los humanos, bramó Krator con voz ronca como grava en una licuadora, son criaturas débiles y lamentables que no ofrecen más que palabras vacías y promesas aún más vacías. Sus propuestas comerciales insultan mi imperio. Su sola presencia insulta a este consejo. Jackson debería haber estado prestando atención. Realmente debería haberlo hecho. Pero su mente divagaba preguntándose si en la cafetería de la estación servían algo parecido a un sándwich. ¿Y si es así, intentaría comérselo primero? Desafío al representante de la Tierra, continuó Kraractor, golpeando su podio con un puño del tamaño de una sandía, a un juicio por combate, como es mi derecho según el artículo 47 de la Carta Galáctica. Que tu campeón me enfrente, y veremos si la humanidad tiene algún honor digno de respeto. La cámara quedó en silencio. 200 especies contuvieron la respiración, lo cual era bastante impresionante dado que 60 de ellas técnicamente no respiraban. El árbitro del consejo, una especie de medusa flotante llamada Kilmara, se acercó a la cápsula de la Tierra. Comandante Reeves, ha sido desafiado formalmente. ¿Acepta, rechaza o solicita un campeón que luche en su lugar? Jackson, que acababa de darse cuenta de que alguien había dicho su nombre, levantó la vista de su tableta, donde había estado viendo imágenes de gatos terrestres. Ah, sí, claro. Me parece bien. El silencio se hizo aún más profundo. Los tentáculos de Kill temblaron. Comandante, para que quede claro, acepta el juicio por combate contra Kraractor el Invencible. Sí. Jackson asintió con la cabeza. Todavía no entendía del todo lo que sucedía, pero supuso que no podía ser peor que 8 horas más de discusión sobre el arancel del metano. La risa de Kror resonó en la cámara como un trueno con problemas de control de la ira. Excelente. La humanidad aprenderá el precio de la debilidad. Disfrutaré aplastando tus patéticos huesos, humano. Fue en ese preciso instante cuando Jackson procesó lo que había dicho y se dio cuenta de que acababa de aceptar luchar contra un señor de la guerra alienígena en combate singular. Bueno, pensó, al menos sería rápido. En cuanto terminó la sesión del consejo, Pip, su oficial de enlace adjunto, lo placó. A pesar de tener aproximadamente el tamaño de un beagle y estar cubierto de pelaje púrpura, con unos 14 ojos dispuestos de una forma que sugería que la evolución había bebido, logró transmitir todo el espectro del pánico. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste?, chilló Pip, parpadeando con horror descoordinado. Comandante, acaba de aceptar que Kraractor el Invencible lo asesine frente a...
Toda la galaxia. ¿Entiendes? Asesinarte específicamente. Jackson se aflojó el cuello de la camisa. Vale, en mi defensa, pensé que me preguntaba si quería ir a comer. ¿Cómo pudiste pensar eso? No estaba escuchando. Pip. Ese es mi estilo. Antes de que Pip pudiera vibrar hacia otra dimensión por el estrés, llegó Thornbell. Marcus Thornbell era el asesor legal de la Tierra, un hombre tan meticulosamente organizado que su cabello parecía peinado con un transportador. Llevaba una tableta del tamaño de una puerta pequeña y tenía la expresión de alguien que había visto este mismo escenario en una pesadilla, pero esperaba que no se hiciera realidad. Bien, dijo Thornbell, con voz cortante y eficiente. La buena noticia es que técnicamente aún no estás muerto. La mala noticia es que Craractor tiene un récord de combate de 473 victorias y 0 derrotas, y su especie considera que comerse a sus oponentes después de ganar es una señal de respeto. Esa es la mala noticia, dijo Jackson semanalmente. ¿Cuál es la peor noticia? El combate está programado para dentro de 72 horas. Se transmitirá a 3 billones de espectadores en toda la galaxia, y toda la red comercial de la Tierra depende de ti, de que no humilles a nuestra especie. Jackson se dejó caer pesadamente. Fantástico. ¿Alguna buena noticia oculta ahí? Los labios de Thornbell se curvaron en algo que no era exactamente una sonrisa, pero sin duda era el equivalente a la de un asesor legal. En realidad, sí. Según la Ley de Combate Galáctico, específicamente la subsección 94.6, la parte desafiada, es decir, tú, elige la era de la guerra que definirá las reglas y el equipo del combate. Los ojos de Pip se abrieron de par en par, varios de ellos mirando en distintas direcciones. Espera, ¿entonces Jackson puede elegir el nivel tecnológico? Exactamente, dijo Thornbell, desplazándose por su tableta. Craractor asumió un combate moderno, lo que significaría armas de plasma, escudos de energía, todo eso. Pero teóricamente podrías elegir cualquier era. Edad de piedra, edad de bronce, industrial. El cerebro de Jackson, que había estado en modo de pánico total, de repente cambió de marcha. Esa marcha se llamaba ideas estúpidas que podrían funcionar, y lo había sacado de ese estado. De más situaciones malas de las que le gustaba admitir. ¿Y qué tal la época medieval?, preguntó lentamente. Thornbell parpadeó. Perdón. ¿Qué? Combate medieval, espadas, escudos, todo ese rollo de caballeros. ¿Puedo elegir eso? Técnicamente, sí. Pero el comandante Craractor mide casi 3 metros de puro músculo. Te aplastará con o sin espada. Pero aquí está la cuestión, dijo Jackson, poniéndose de pie y caminando de un lado a otro. Cuando dices medieval, ¿qué significa exactamente? ¿Qué está permitido? Thornbell repasó el texto legal. Cualquier tecnología o armamento comúnmente utilizado en la guerra durante el período medieval de la Tierra, aproximadamente entre el 500 y el 500 después de Cristo, armas cuerpo a cuerpo, armas a distancia, armaduras de esa época. Hizo una pausa. ¿Por qué sonríes? Porque Craractor está pensando en espadas, honor y combate cuerpo a cuerpo, dijo Jackson. ¿Pero sabes qué más es medieval? Los ojos de Pip comenzaron a converger en una especie de comprensión. Oh, no. Oh, sí. Jackson sonrió. Ballestas, dijo el comandante Thornbell con cautela. ¿Quieres luchar contra un señor de la guerra alienígena de nivel 9 con lo que esencialmente es un rifle de francotirador medieval? No esencialmente. En realidad, técnicamente es preciso para la época, ¿verdad? Thornbell revisó su tableta, luego la revisó de nuevo, y luego pareció querer tirarla por la esclusa. Técnicamente está dentro de los parámetros legales. Sí, entonces eso es lo que haré, dijo Jackson. Presentar el papeleo. Elijo combate de la era medieval y llevaré una ballesta a una pelea a puñetazos. Pip escondió la cara entre sus patas. Esto es brillante o la tontería más grande que he oído en mi vida. Podría ser ambas, dijo Jackson alegremente.
Eso es lo que lo hace divertido. 72 horas de repente parecieron 72 minutos. La primera parada de Jackson después de presentar los parámetros de combate fue, de forma un tanto inexplicable, una feria renacentista en la zona rural de Pensilvania. Pip había insistido en acompañarlo, en parte para ayudar y en parte porque alguien tenía que documentar los últimos momentos vergonzosos de la humanidad para el registro histórico. «Explícamelo de nuevo», dijo Pip, observando a un hombre con un traje de bufón. «Malabarismos con patas de pavó. ¿Por qué estamos en un festival para humanos que fingen que el pasado fue más divertido de lo que realmente fue? Porque», dijo Jackson, abriéndose paso entre la multitud vestida con cota de malla y terciopelo, «aquí es donde se reúnen los obsesionados con la precisión medieval. Y necesito a alguien con esa extraña obsesión». Lo encontraron en un puesto llamado Armamento Históricamente Preciso de Sir Reginald. Sir Reginald, cuya placa revelaba que en realidad se llamaba Doug, era un ingeniero mecánico que pasaba los fines de semana fabricando armas medievales con materiales modernos y una manufactura de precisión. «Así que quieres una ballesta», dijo Doug, acariciándose su barba nada medieval. «No para cazar, no para practicar tiro al blanco, sino para luchar contra un señor de la guerra alienígena en la televisión galáctica». «Correcto». Jackson preguntó, «¿Este alienígena llevará armadura?» «Probablemente su propia versión». «Sí». Los ojos de Doug se iluminaron como en la mañana de Navidad. «Dame 48 horas. Voy a construirte algo especial». Lo que Doug construyó fue esencialmente un arma compuesta. Una ballesta potenciada al máximo. Brazos de fibra de carbono, armazón de aluminio de grado aeronáutico, una potencia capaz de atravesar Kevlar y una mira que haría palidecer de envidia a cualquier francotirador. Era de concepto medieval, de vanguardia en su ejecución y completamente legal, según el informe de 17 páginas de Thornbell sobre las regulaciones de combate. «Es preciosa», dijo Jackson, alzando el arma. «Es un anacronismo histórico que haría llorar a los puristas», dijo Doug con orgullo. «Las flechas tienen punta de titanio. Tienes 30 disparos antes de tener que cambiar la cuerda». Y añadí una mira láser porque, técnicamente, los láseres existían como concepto en la Edad Media, si consideramos que un pensamiento realmente agresivo sobre la luz es aceptable. «¿De verdad?», preguntó Pip. «No es mi problema», dijo Doug, entregándole un carcaj. «Ve a matar un alienígena para la Tierra». Las siguientes 48 horas fueron un torbellino de tutoriales de YouTube, sesiones de práctica en un almacén abandonado y Pip sufriendo una crisis nerviosa continua. Jackson aprendió que las ballestas eran sencillas en teoría, pero requerían verdadera habilidad para usarlas bajo presión. Aprendió sobre la caída del proyectil, la resistencia del viento y cómo le dolería el hombro muchísimo después de 20 disparos de práctica. También aprendió que, contra todo pronóstico, no era tan malo en esto. Mientras tanto, al otro lado de la galaxia, Cartor entrenaba en la cámara de combate de su nave de guerra, rodeado por su guardia de honor y los varios asesores militares confundidos de Yen. Combate medieval. Su segundo al mando refunfuñó. «¿Qué se cree este humano? Una broma. Déjalo que juegue». Cror se rió, practicando golpes con un arma enorme. Un martillo de guerra que parecía capaz de abollar una nave espacial. «Medieval, moderno, da igual. Lo destrozaré de todas formas. Quizás sea misericordioso y lo haga rápido. Deberíamos investigar las técnicas de combate medievales humanas», sugirió otro consejero. Craractor hizo un gesto de desdén con la mano. «Luchaban con metales primitivos y cuerpos más débiles. No hay nada que aprender. He luchado en 300 sistemas. He conquistado 12 mundos. Un humano débil con sus juguetes antiguos caerá como todos los demás». Sus consejeros asintieron, convencidos. A ninguno se le ocurrió buscar el término ballesta en la base de datos histórica de la Tierra. De vuelta en la Tierra, Jackson estaba en el almacén a las 3 de la mañana, exhausto y dolorido, tras haber disparado 15 virotes a un blanco a 50 metros.
Pip observaba desde una distancia prudencial. Varios ojos se cerraron, quizá por sueño o plegaria. Sabes que la galaxia apuesta 1.000.000 a 1 en tu contra, ¿verdad? Gritó Pip. Sí, dijo Jackson, cargando otro virote. Y sabes que incluso si ganas, habrá 17 especies distintas han presentado denuncias legales por tu interpretación del combate medieval. Sí. Y sabes que Craigtor aún podría, ya sabes, correr hacia ti a toda velocidad y hacerte pedazos. Jackson bajó la ballesta y se giró hacia su ayudante. Pip, te voy a contar algo que me dijo mi sargento instructor hace 20 años. Cuando te superan en número, en armamento y sin opciones, tienes una sola ventaja. ¿Cuál? Que nadie espera que hagas algo realmente estúpido. Volvió a alzar la ballesta. Ahora, descansa. Tenemos que confundir a un señor de la guerra alienígena hasta la médula. Pip asintió, con los 14 ojos parpadeando en señal de resignación. Voy a actualizar mi currículum después de esto. Esa es la actitud, dijo Jackson y disparó. La arena de combate en la estación neutral Epsilon 9 fue diseñada para albergar precisamente este tipo de violencia autorizada. Una plataforma circular del tamaño aproximado de un campo de fútbol, rodeada de barreras de energía transparentes capaces de resistir una explosión nuclear. Flotando en el centro de un anfiteatro que actualmente albergaba representantes de todas las especies principales de la galaxia. Pantallas holográficas proyectaban la arena a 3 billones de espectadores en cientos de mundos. Las piscinas de camas habían alcanzado cifras que requerían notación científica. Jackson estaba de pie en la cámara de preparación, que era esencialmente una sala de espera glorificada con estantes para armas y lo que él suponía que era una versión alienígena de un altar de la buena suerte. Vestía jeans, una sudadera con capucha gris oscuro y botas con tracción real porque alguien en su equipo de preparación tenía al menos una neurona funcional. La ballesta colgaba de su espalda, el carcaj en su cadera. 30 virotes con punta de titanio que representaban la diferencia entre volver a casa y volver a casa en una bolsa. Última oportunidad para rendirse, dijo Pip. Los 14 ojos se enfocaron en Jackson con una intensidad que sugería que estaba tratando de memorizar el rostro de Jackson antes de que se desfigurara. Y perderme mi momento de gloria o fracaso espectacular. Jackson revisó la tensión de la cuerda de la ballesta para la moneda de 10 centavos. 40ª vez. Ni hablar. Apareció Thornbell. Tableta en mano, con un aspecto como si hubiera envejecido 5 años en 3 días. Los desafíos legales fueron desestimados. El equipo de Craractor intentó argumentar que los materiales compuestos violaban el espíritu del combate medieval, pero los árbitros dictaminaron que las mejoras en la artesanía no alteran la clasificación fundamental del arma. Estás libre de toda responsabilidad. Fantástico, dijo Jackson, con el estómago revuelto. ¿Alguna otra buena noticia? El equipo médico está listo. Tu seguro de vida ha sido catalogado como de alto riesgo, y al parecer, la bolsa de valores de la Tierra está sufriendo una crisis nerviosa. Thornbell hizo una pausa. No mueras, comandante. El papeleo sería astronómico. La puerta de la cámara se abrió con un siseo que sonó ominosamente definitivo. Jackson entró en la arena y el ruido lo golpeó como un muro. 3 billones de seres observando, y al parecer la mayoría tenía opiniones que sentían la necesidad de expresar a todo volumen. Las luces eran cegadoras, el aire reciclado y estéril, y a lo lejos, pudo oír lo que parecía un locutor animando al público en un idioma que su traductor interpretó como una jerigonza entusiasta. Entonces Crator entró por el lado opuesto y los instintos de supervivencia de Jackson se activaron. Quejas formales. El señor de la guerra Vin había interpretado claramente la armadura medieval como aquello que lo hacía parecer más aterrador, sin dejar de cumplir técnicamente las reglas. Vestía placas de metal oscuro que parecían absorber la luz, cubriendo su pecho, hombros y piernas con cota de malla que protegía las articulaciones. Su casco tenía cuernos, porque claro que sí.
Y portaba un martillo de guerra que parecía diseñado por alguien que creía que los martillos normales eran para aficionados. El arma medía fácilmente 1,80 metros de largo, con una cabeza del tamaño de un microondas, cubierta de superficies romas y contundentes que convertían en papilla todo lo que tocaban. Krator vio a Jackson y se detuvo. Durante un largo rato, el señor de la guerra se quedó mirándolo fijamente. Luego, comenzó a reír. No era una risita educada. Era una carcajada profunda y atronadora que resonó por toda la arena. El tipo de risa que decía: «No puedo creer que esto esté sucediendo de verdad». Krator señaló a Jackson, a su sudadera con capucha y sus vaqueros, a la ballesta que probablemente parecía un juguete infantil desde donde estaba el señor de la guerra. «Este es el campeón de la tierra». Krator bramó a la multitud. Esa criatura blanda con su bastón de madera. Esperaba un guerrero, no un número cómico. La reacción del público fue mixta. Algunas especies reían, otras observaban en silencio, probablemente preguntándose si la humanidad acababa de cometer un suicidio accidental a escala galáctica. Jackson no dijo nada. Simplemente caminó hasta su posición inicial, a 40 metros de Krator, y cargó un virote. El movimiento fue fluido, practicado, el resultado de 48 horas sin hacer otra cosa. La ballesta se elevó hasta su hombro y apuntó a través de la mira al centro del cuerpo de Krator. El árbitro, un ser cristalino que reflejaba la luz en patrones nauseabundos, flotó hasta el centro de la arena. Se han verificado los parámetros del combate. Armas y armaduras de la época medieval. Victoria por incapacitación, rendición o muerte. Ambas partes han renunciado a la asistencia médica hasta que concluya el combate. Su voz resonó directamente en el cráneo de Jackson, lo cual fue profundamente desagradable. Combatientes listos. Krator alzó su martillo de guerra y rugió algo que el traductor de Jackson tradujo amablemente como: «Voy a pintar la arena con tú». «Listo», respondió Jackson, con la voz sorprendentemente firme a pesar de que su corazón latía con fuerza. «Comienza». Krator cargó de inmediato, y Jackson descubrió que casi 3 metros de músculo alienígena podían moverse a una velocidad aterradora cuando se lo proponía. El señor de la guerra cubrió la distancia entre ellos como un tren de carga desbocado. Alzó el martillo de guerra, con la clara intención de acabar con esto de un solo golpe. Jackson se lanzó a la izquierda, rodó y se puso de rodillas. La ballesta se alzó y disparó. El virote dio en el blanco. La placa pectoral de Krator impactó en el centro y saltó una chispa inofensiva. La punta de titanio rozó el metal alienígena. La multitud emitió un sonido colectivo entre un jadeo y una carcajada. «Tendrás que hacerlo mejor que eso, humano», bramó Krator, girando con una gracia sorprendente para alguien de su tamaño. Jackson ya se movía, corriendo perpendicularmente a la carga de Krator, creando distancia. La arena era lo suficientemente grande como para que pudiera usar el espacio como arma, y tenía la intención de aprovechar cada metro. Recargó mientras corría, gracias a la memoria muscular. Innumerables disparos de práctica se apoderaron de él. Krator cargó de nuevo, y esta vez, Jackson notó algo crucial. La armadura era completa, pero debía permitir el movimiento, articulaciones, puntos de conexión, lugares donde las placas se unían. Esas eran oportunidades. Disparó de nuevo, esta vez apuntando a la rodilla izquierda de Krator. El proyectil dio en el blanco, pero Krator se movió en el último segundo y rebotó en la armadura de su pierna. El señor de la guerra estaba aprendiendo, ajustando su guardia, protegiendo posibles puntos débiles. «Enfrentate y lucha, cobarde», rugió Krator. «Paso», murmuró Jackson, dando otra vuelta. El patrón se repitió. Krator cargaba. Jackson esquivaba, creaba distancia, disparaba y se ajustaba. 3 disparos, 4, 5. Cada uno obligaba a Krator a reaccionar, a defenderse, a malgastar energía en protección en lugar de atacar. El señor de la guerra era fuerte,
pero la arena era grande y la armadura pesada, y Jackson pudo ver la ligera ralentización en los movimientos de Craractor. El público ya no reía. Observaban con algo más. La fascinación crecía al ver cómo el humano se negaba a seguir las reglas establecidas. Esto no era un combate de honor. No era una batalla gloriosa. Era una cacería por persistencia, al estilo humano, usar el alcance y la resistencia contra la fuerza. Al octavo disparo, Jackson vio su oportunidad. Cractor alzó el martillo de guerra para un golpe descendente y la articulación de su hombro derecho se movió. Las placas de la armadura se separaron unos centímetros para permitir el movimiento. Jackson no lo pensó. Apuntó y disparó en un movimiento fluido. El virote impactó a Craractor directamente en la articulación expuesta del hombro. El rugido del señor de la guerra sacudió la arena. Esta vez no era ira. Dolor. Dolor real y genuino. El martillo de guerra cayó de su mano derecha y Craractor retrocedió tambaleándose, llevándose la mano izquierda al virote que sobresalía de su hombro. Jackson recargó, respirando con dificultad, con el sudor goteando por su rostro. Mantuvo la ballesta apuntando a Craractor, pero no disparó. El señor de la guerra estaba herido, pero no derrotado, y los brazos de Jackson temblaban por la adrenalina y el esfuerzo. Durante un largo instante, ninguno de los dos se movió. 3 billones de seres mantuvieron un suspiro colectivo. Entonces Cractor hizo algo que Jackson no esperaba en absoluto. El señor de la guerra volvió a reír, pero esta vez no era una burla. Era una risa nacida de la sorpresa genuina, del respeto, de la comprensión de que había subestimado por completo a su oponente. Pequeño mamífero astuto, dijo Cractor, extrayéndose el perno del hombro con la mano izquierda y arrojándolo a un lado. Sangre azul manaba de la herida. De verdad me has hecho daño. Craractor permaneció allí, con sangre azul goteando de su hombro, y su expresión tras la visera del yelmo pasó de la furia a algo que Jackson no supo identificar. El señor de la guerra alzó la mano izquierda y se quitó el yelmo, arrojándolo a un lado con un estrépito que resonó en la arena, repentinamente en silencio. Sin el yelmo, el rostro de Craractor quedó al descubierto, todo ángulos afilados y crestas óseas, con ojos que brillaban con un ámbar apagado. Y sonreía, una sonrisa genuina. 473 batallas, dijo Craractor, y su voz resonó en la arena sin necesidad de gritar. 473 oponentes, guerreros, campeones, cazadores, asesinos. Cada uno de ellos intentó igualar mi fuerza con la suya. Todos y cada uno creían que podían vencerme mediante una fuerza, habilidad o ferocidad superiores. Dio un paso adelante y Jackson alzó la ballesta, con el dedo en el gatillo. Craractor se detuvo, levantando su mano buena en un gesto que el traductor interpretó como una intención pacífica. Ninguno de ellos, continuó Craractor, pensando que simplemente no quería seguirme el juego. Ninguno de ellos tuvo la inteligencia de volver mis propias tradiciones en mi contra. Ninguno de ellos me hizo sentir que realmente había luchado contra alguien por quien valiera la pena luchar. Los brazos de Jackson le dolían muchísimo de tanto sujetar la ballesta. Su corazón intentaba batir el récord de velocidad terrestre, y su cerebro trataba de procesar lo que estaba sucediendo. Entonces, ¿qué es exactamente lo que estás diciendo aquí? Craractor volvió a reír, esta vez con un sonido más cálido. Digo, comandante Jackson Reeves de la Tierra, que me ha brindado algo que no había experimentado en décadas, un verdadero desafío, una auténtica prueba, no de fuerza, sino de ingenio. Señaló su hombro herido. Viste mi debilidad en ciertos momentos. Adaptaste tu estrategia. Te negaste a luchar en mis términos y me obligaste a luchar en los tuyos. Esa es la marca de un verdadero guerrero, no el arma que porta. Eso es estupendo, dijo Jackson con cautela, sin soltar la ballesta. Pero sigues atacándome, ¿verdad? Porque me quedan 22 tornillos, y sin duda los usaré. Te ofrezco una opción, dijo Crage.
y toda la galaxia pareció inclinarse hacia adelante para escuchar lo que vendría después. Podemos continuar este combate hasta su conclusión. Me has herido, pero estoy lejos de estar derrotado. Aún puedo luchar, aún puedo aplastarte si logro alcanzarte. El resultado es incierto, lo cual en sí mismo es un regalo excepcional que me has concedido. O bien Jackson lo propuso, o bien llamamos a este combate un empate. Reconocemos que ambos hemos demostrado nuestra valía. Tú, con tu astucia y habilidad. Yo, con mi capacidad para reconocer cuando me han superado en maniobras, y en lugar de enemigos, nos convertimos en aliados. La sonrisa de Craigtor se ensanchó. Mi imperio ha estado buscando verdaderos socios, no vasallos conquistados. La Tierra me ha enseñado algo hoy. Tu especie piensa diferente, lucha diferente, gana diferente. Eso es valioso. La multitud estalló. La mitad de ellos estaban vitoreando. La otra mitad, al parecer, estaba presentando quejas en tiempo real, y en medio del caos, Jackson pudo oír lo que sonaba como si varias piscinas de lecho estuvieran ardiendo espontáneamente. Jackson bajó ligeramente la ballesta. No del todo, pero lo suficiente para demostrar que estaba escuchando. Y si digo que no, si quiero seguir luchando, entonces luchamos, dijo Craractor simplemente. Y que gane el mejor guerrero. Pero creo, comandante, que usted es lo suficientemente inteligente como para reconocer una victoria cuando se le presenta. La mente de Jackson daba vueltas. Pip probablemente estaba teniendo un ataque de nervios en la sección de espectadores. Es probable que Thornbell ya estuviera redactando las implicaciones legales. Los diplomáticos de la Tierra estaban o celebrando o entrando en pánico, posiblemente ambas cosas a la vez. Y allí estaba él, exhausto, superado en combate cuerpo a cuerpo, con un señor de la guerra alienígena ofreciéndole lo único que no esperaba en absoluto: respeto y alianza. Pensó en intentar terminar la pelea, pensó en si realmente podría derrotar a Carr antes de que el señor de la guerra acortara la distancia, pensó en el hecho de que su espalda ya le dolía muchísimo, y estaba bastante seguro de que se había lastimado el hombro durante esa tercera voltereta evasiva. ¿Sabes qué?, Jackson dijo, bajando la ballesta por completo. Dibujar suena fantástico. Creo que me he lesionado la espalda con tanto bucear. Y, sinceramente, me vendría muy bien un sándwich. La risa de Cractor resonó en toda la arena, alegre y genuina. El caudillo avanzó a grandes zancadas, acortando la distancia, y extendió su mano buena. Jackson, sin apartar un ojo del enorme alienígena, extendió la mano y lo sacudió. La mano de Craractor envolvió la suya, pero el agarre era controlado. Respetuoso. Te has ganado la amistad del Imperio BIM, comandante, y mi respeto personal, que es considerablemente más difícil de obtener. ¿Eso significa que no me vas a comer?, preguntó Jackson. Porque oí que eso es algo que ustedes hacen. Solo a los enemigos. Cror dijo, dándole una palmada en el hombro a Jackson con tanta fuerza que casi le dobló las rodillas. Aliados, salimos a tomar algo. El árbitro flotó de regreso al centro de la arena. Su forma cristalina palpitaba con colores que sugerían que estaba tan confundido como todos los demás. Por mutuo acuerdo, el combate se concluye en empate. Ambas partes reconocieron como honorables todos los tratados y negociaciones que debían llevarse a cabo. Sea lo que sea que acaba de pasar aquí. La reacción de la multitud fue de caos. Algunas especies celebraban la audacia de la humanidad. Otros exigían recuentos y revisiones legales. El mercado de las apuestas deportivas estaba sumido en el caos, y varias de las principales casas de apuestas aparentemente se rindieron y se declararon en bancarrota. La sección de la zona de observación que correspondía a la Tierra estalló en vítores que probablemente se pudieron oír hasta en el planeta de origen. Jackson y Craractor estaban juntos en el centro de la arena. El humano con su arma medieval de ingeniería técnicamente precisa. El señor de la guerra alienígena con sangre azul aún goteando de su hombro.
Ninguno de los dos estaba del todo seguro de lo que acababa de suceder, pero ambos tenían la certeza razonable de que acababan de cambiar la política galáctica de una manera muy extraña. Así que, dijo Jackson, descargando su ballesta y colgándosela a la espalda. Sobre esas negociaciones comerciales, dijo Craractor con una sonrisa que mostraba todos sus dientes y una aterradora buena voluntad. Creo que las condiciones de la Tierra se han vuelto significativamente más favorables. Las consecuencias de lo que los medios galácticos comenzaron a llamar el incidente de la ballesta fueron de alguna manera más caóticas que el propio combate. Jackson estaba sentado en la enfermería de la estación, donde un médico de Binfield muy confundido estaba tratando tanto su dolor de espalda como la herida en el hombro de Craractor en la misma habitación. El caudillo había insistido en ello, alegando que los guerreros debían recuperarse juntos, lo que aparentemente era una tradición Bin de la que Jackson ahora formaba parte, le gustara o no. El perno penetró limpiamente. El médico parloteó, mientras sus 6 brazos trabajaban simultáneamente sobre el hombro de Crator. No se seccionaron arterias principales. Eres afortunado, señor de la guerra. Afortunado, rió Craractor, haciendo una mueca de dolor mientras el médico aplicaba lo que parecía una pasta brillante en la herida. Soy afortunado. Una herida genuina en combate honorable. ¿Sabes lo raro que se ha vuelto esto? Se volvió hacia Jackson. Debes mostrarme la construcción de esta arma. Mis ingenieros estarán fascinados. Claro, dijo Jackson, aceptando una bolsa de hielo de otro médico para su espalda. Justo después de que alguien me explique qué acaba de pasar con mi carrera. Como si la pregunta lo hubiera invocado, Thornbell irrumpió por las puertas de la enfermería, con la tableta apretada en ambas manos y su peinado impecable ahora algo menos preciso. Comandante Reeves, tengo 17 mensajes prioritarios de la Tierra, 43 impugnaciones legales de varios miembros del Consejo, 6 solicitudes de entrevista de importantes medios de comunicación galácticos y un mensaje muy airado de su compañía de seguros. ¿Cuál debería preocuparme?, preguntó Jackson. ¿Todas? ¿Ninguna? Sinceramente, ya no lo sé. Thornbell se desplomó en una silla que no estaba diseñada para humanos y casi se cae. El Consejo está en sesión de emergencia. La mitad argumenta que su interpretación del combate medieval violó el espíritu de las reglas. La otra mitad señala que usted siguió la ley al pie de la letra, y el Imperio Bin ahora amenaza a cualquiera que intente invalidar el resultado. Craractor asintió con aprobación. Mis abogados son bastante agresivos. Me gusta verlos trabajar. Pip entró rápidamente en la enfermería, con los 14 ojos muy abiertos y varios de ellos temblando. Comandante, está vivo y ni siquiera está casi muerto. Este es el mejor resultado posible, algo que no creía posible. Gracias por el voto de confianza, Pip. El núcleo diplomático de la Tierra está perdiendo la cabeza, continuó Pip, subiéndose a una camilla para estar a la altura de los ojos. Las negociaciones comerciales que llevaban 6 meses estancadas. El Imperio de Krar acaba de aceptar todos los términos principales de la Tierra y ofreció 3 concesiones adicionales. 4 concesiones, corrigió Craractor. También ofrezco garantías de seguridad para los mundos colonizados de la Tierra. Cualquier especie que amenace a la humanidad responderá ante Bin. Es justo, ya que ahora están bajo nuestra protección como valiosos aliados. Jackson parpadeó. Espere. ¿Cuándo ocurrió eso? Cuando me derrotaste en un combate honorable mientras yo era demasiado arrogante para ver tu estrategia. Craractor dijo simplemente, mi especie respeta la fuerza, sí, pero también respetamos la inteligencia y la astucia. Más, demostraste ambas cosas. Por lo tanto, la alianza es lógica. Thornbell tecleaba frenéticamente en su tableta. Las implicaciones económicas son asombrosas. La posición comercial de la Tierra acaba de mejorar aproximadamente un 4000%. Nuestra bolsa se ha recuperado de su crisis y ahora vive lo que los analistas llaman un episodio de euforia.
3 grandes corporaciones quieren contratarte como consultor y alguien fundó una religión en tu honor en el sector de Andrómeda. ¿Qué? Es una religión muy pequeña, aclaró Pip. Solo tiene unos 40,000 miembros. Creen que eres un profeta de la resolución creativa de problemas. No soy un profeta. Soy un tipo que fue a una pelea a puñetazos con una ballesta. Eso es literalmente lo que dice su escritura, dijo Pip. Antes de que Jackson pudiera asimilar aquella pesadilla, las puertas de la enfermería se abrieron de nuevo y entró una delegación de miembros del consejo, liderada por Kil Mara, el árbitro medusa flotante. El árbitro cristalino de la arena flotaba detrás de ellos, aún palpitando con lo que Jackson había aprendido a reconocer como confusión. Comandante Reeves, dijo Kilara, formando con sus tentáculos lo que el traductor interpretó como una postura diplomática formal. El Consejo ha concluido su sesión de emergencia. Su combate ha sido declarado válido según todas las regulaciones aplicables. La alianza entre la Tierra y el Imperio Bin queda oficialmente reconocida. Eso es estupendo, dijo Jackson con cautela. ¿Entonces nadie está enfadado? Oh, muchas especies están extremadamente locas, continuó Kilra. El colectivo Sorian ha presentado una queja formal alegando que usted violó el espíritu del combate honorable. La Unión Cati exige una revancha con reglas diferentes, y el sindicato de apuestas DAM 7 hectáreas puesto precio a tu cabeza porque les has costado 17,000 millones de créditos. Jackson se enderezó. Lo lamento. ¿Una recompensa? ¿Una recompensa ceremonial? Kilmera aclaró. Quieren invitarte a bebidas y luego empujarte a la piscina. Es su forma de expresar la frustración financiera. La política galáctica es extraña, murmuró Jackson. Sin embargo, Kilmara continuó, el Consejo también ha votado a favor de ofrecerle un puesto formal. Deseamos nombrarlo diplomático especial de combate, responsable de representar a la Tierra en futuros juicios por combate y situaciones similares de resolución de conflictos. Jackson se quedó boquiabierto. ¿Quieres que siga haciendo esto? Tu tasa de éxito actual es del 100%. Thornbell lo notó, levantando la vista de su tableta. Además, el puesto incluye un aumento salarial sustancial, inmunidad diplomática total y acceso a la base de datos restringida del Consejo sobre reglamentos de combate para todas las especies miembros. En otras palabras, tradujo Pip, quieren que sigas encontrando resquicios legales y explotándolos de forma creativa para que ellos no tengan que lidiar con guerras reales. Básicamente correcto, convino Kil Mara. Cractor volvió a darle una palmada en el hombro a Jackson, esta vez con más suavidad. Acepto el puesto, amigo. Tienes un don para convertir situaciones peligrosas en ventajosas. La galaxia necesita más de este tipo de pensamiento y menos del enfoque tradicional de atacarse entre sí hasta que alguien deje de moverse. Jackson miró a su alrededor en la enfermería. A Thornbell, que ya estaba redactando los términos del contrato. A Pip, que vibraba con lo que podría haber sido emoción o pánico residual. A Craig Thor, que de alguna manera había pasado de intentar matarlo a convertirse en su mayor defensor en el lapso de una hora. A la delegación del Consejo, que aparentemente se tomaba en serio esta descabellada oferta de trabajo. Pensó en su antigua carrera, en el incidente del café, en los años de aburridas reuniones diplomáticas donde no pasaba nada. Pensó en las últimas 72 horas, en el terror y la improvisación, y en el momento en que se dio cuenta de que pensar de forma diferente podría funcionar. De acuerdo, dijo Jackson finalmente. Acepto el trabajo, pero con condiciones. Dime cuáles son, dijo Kila. Primero, Pip será mi asistente permanente con credenciales diplomáticas completas y un aumento de sueldo. Segundo, tendré la última palabra sobre qué constituye un riesgo aceptable. Tercero, la Tierra me proporcionará un entorno adecuado. Un equipo de investigación analizará la ley de combate y encontrará estas lagunas legales antes de que las necesite. Y cuarto, miró a Craractor. El Imperio Bin proporciona entrenamiento de combate a las fuerzas de seguridad diplomáticas de la Tierra. Si voy a seguir con esto,
Quiero refuerzos. ¿Quién sabe lo que hacen? La sonrisa de Craractor era absolutamente depredadora. De acuerdo. Supervisaré personalmente el entrenamiento. Será glorioso. El Consejo acepta estos términos. Kilmara dijo, bienvenido a su nuevo puesto, diplomático especial de combate Reeves. 6 horas después, Jackson estaba de pie en sus aposentos temporales en Epsilon 9, mirando por la ventana las estrellas. Pip estaba sentado en el escritorio, observándolo con varios ojos mientras el resto parecía dormir. Así que, dijo Pip en voz baja, diplomático especial de combate. Eso está sucediendo de verdad, al parecer. Jackson dijo, ¿te parece bien estar atrapado conmigo? ¿Atrapado contigo? Los ojos de Pip se clavaron en Jackson a la vez. Comandante, acaba de convertir el peor desastre diplomático de la Tierra en décadas en nuestra mayor alianza. Convirtió a un enemigo en amigo. Cambió por completo la posición de nuestra especie en la galaxia al ser demasiado terco para morir dignamente. No querría estar atrapado con nadie más. Jackson sonrió. Gracias, Pip. Además, tu compañía de seguros sigue muy enfadada contigo. No se puede contentar a todo el mundo. En el barrio diplomático de la estación, la noticia se extendía rápidamente. La Tierra, la especie relativamente nueva, la que había luchado por ser tomada en serio, acababa de lograr algo extraordinario. No gracias a una tecnología superior ni a un poderío militar, sino gracias al pensamiento creativo y a la voluntad de romper con lo establecido. Otras especies lo notaban, algunas con respeto, otras con preocupación, otras con la incipiente comprensión de que la humanidad podría ser más peligrosa de lo que pensaban, pero de maneras totalmente inesperadas. En un bar del Consejo, un grupo de diplomáticos alienígenas observaba imágenes del combate en pantallas holográficas. Uno de ellos, una especie reptiliana llamada Cicatriz, negó con la cabeza. Incredulidad. El humano trajo un arma de proyectiles primitiva para luchar contra uno de los guerreros más grandes de la galaxia, dijo. Y funcionó. No solo funcionó, respondió otro, un ser de gas flotante del colectivo nebular. Cambió todo el panorama político. El Imperio Vin no estaba alineado. Ahora son aliados de la Tierra. Eso no es solo inteligente, es aterrador. Deberíamos preocuparnos, preguntó la Cicatriz al ser de gas ondulante, lo que su traductor interpretó como una reflexión profunda. No lo sé, pero sé una cosa con certeza. Cuando tratamos con humanos, ya no podemos asumir que harán lo esperado. Entonces, ¿qué hacemos? Los tratamos con respeto. Negociamos con justicia. Y nunca, jamás, los desafiamos a combate sin leer la letra pequeña. De vuelta en sus aposentos, Jackson recibió un último mensaje en su tableta de datos. Era de Krator, enviado a su canal personal. Amigo mío, decía, me preguntaste en la arena si te comería. Ya te dije que solo se come a los enemigos. Debí haber mencionado a los aliados. Luchamos juntos. Bienvenidos a la tradición de hermandad de Vin. La próxima vez que alguien amenace la Tierra, no te enfrentarás a él solo. Además, mi equipo médico me ha dicho que debo evitar levantar objetos pesados durante 3 semanas. Disparas bien, pequeño humano. Thor Jackson se rió, guardó el mensaje y volvió a mirar las estrellas. En algún lugar del universo, otras especies probablemente estaban conspirando, planeando y preparándose para el día en que tendrían que enfrentarse a la Tierra y su extraña costumbre de ganar mediante la explotación creativa de las reglas. Se volvió hacia Pip. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto? Que estás vivo. Bueno, sí, eso, pero también que nadie más sabe qué resquicio legal voy a encontrar a continuación. Él sonrió, incluyéndome a mí. Pip gimió, mientras varios ojos se desviaban en diferentes direcciones. De todas formas, estoy actualizando mi currículum por si acaso. Eso es lo que te convierte en un asistente tan bueno, dijo Jackson. Afuera, la galaxia seguía girando,
algo más recelosa de la humanidad que el día anterior. La Tierra había demostrado algo importante, algo que resonaría en la política galáctica durante los años venideros. Puede que no sean la especie más fuerte, ni la más antigua, ni la más avanzada tecnológicamente, pero sin duda alguna eran los que llevarían una ballesta a una pelea a puñetazos, y de alguna manera, lograrían que funcionara. Y la verdad es que, pensándolo bien, eso era lo más humano posible.